Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos punto de colores, muy fácil de tejer. Podemos usar dos colores como en mi caso, podemos usar 3, 4 o más colores. Es un punto donde podemos usar los restos de lana que tenemos. Hay diagrama. El diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team. Como siempre, el link van a ver en la descripción de este video. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. Voy a montar 13 puntos, voy a tejer 2 motivos a lo ancho y vamos a tejer un motivo a lo alto. A lo alto se repiten 8 vueltas. Vuelta número 1, primer punto de borde pasamos sin tejer, punto al derecho, este es el punto de equilibrio y empezamos a tejer nuestro motivo. Paso un punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho. Repito el motivo, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho. Y tejemos puntos de equilibrio, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto derecho, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 2, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos primero puntos de equilibrio, punto revés, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido y ahora tejemos los puntos de motivo, pero en realidad aquí es muy fácil de tejer, miren. Los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés. Ahí van 1, 2, 3. Y este punto que pasamos sin tejer, aquí ven la hebra delante de tejido. Aquí también lo paso sin tejer, la hebra delante de tejido. Este es el lado de revés del tejido y este es el lado derecho. Y repito, 3 puntos al revés. La hebra delante de tejido, paso punto sin tejer. Punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde al revés. Vuelta número 3, tejemos igual que la 1, con el mismo color, punto de borde, paso sin tejer, punto derecho, este es el punto de equilibrio y empezamos a tejer nuestro motivo, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho. Repito, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho y puntos de equilibrio, paso punto sin tejer, punto derecho, punto de borde y tejemos vuelta número 4 igual que la número 2, primer punto de borde, paso sin tejer, los puntos que se nos presentan al revés tejemos al revés. El punto que pasamos sin tejer, aquí también paso sin tejer, la hebra delante de tejido o pueden seguir el diagrama. El diagrama en las vueltas pares se lee desde la izquierda hacia la derecha. Puntos al revés, tejemos al revés. El punto que pasamos sin tejer, aquí también lo paso sin tejer, la hebra delante de tejido, revés y punto de borde. En la vuelta número 5 incorporamos color nuevo, punto de borde tejemos al derecho, estoy incorporando color nuevo, tejemos punto derecho, este es el punto de equilibrio, empezamos a tejer el motivo, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto derecho, repito el motivo, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto derecho. Finalizo con 2 puntos al derecho, estos son puntos de equilibrio, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 6, tejemos los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés. El punto que pasamos sin tejer, aquí también lo paso sin tejer, la hebra delante de tejido. Me parece que es la forma más fácil que seguir el diagrama porque aquí se ve súper bien cómo hay que tejer. Este punto pasamos sin tejer, la hebra delante y los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés.
último punto de borde tejemos al revés. Después obviamente aquí se hace un nudo o se esconden las hebras. Si van a tejer usando dos colores o tres o no importa cuántos, ¿no? Van a seguir usando, quiero decir, color violeta. Entonces aquí tienen que cruzar las hebras para que el color violeta no quede muy debajo. Y sigo tejiendo con color verde. Ahí. Vuelta número 7, punto de borde, paso sin tejer, punto al derecho. Este es el punto de equilibrio. Empezamos a tejer el motivo. 2 puntos al derecho. Paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. Un punto al derecho y repito el motivo. 2 puntos al derecho. Paso punto sin tejer. Punto derecho. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio y tejemos 2 puntos al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 8. Tejemos con los puntos al revés y los puntos que pasamos sin tejer, se nota color violeta, paso sin tejer, la hebra delante de tejido. 3 puntos al revés. Paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido. Finalizamos la vuelta con puntos al revés, punto de borde. Miren, tejimos 8 vueltas. El motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Repetimos estas 8 vueltas a lo alto. Por ejemplo, quiero agregar color nuevo, rosa en este caso. Voy a tejer igual que la vuelta número 1. Punto de borde. Tejemos al derecho, incorporamos color nuevo, punto derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho, punto de borde, damos vuelta. Aquí tejemos muy fácil, miren, este punto verde lo pasamos sin tejer, los demás puntos tejemos al revés, serían 3 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al revés, paso punto sin tejer y así tejemos esta parte. Bueno, aquí miren. Tenemos 3 hebras, estas no cuentan, aquí estas 3 con las que vamos a trabajar, estas. Entonces, si sigo tejiendo con color rosa, voy a cruzar así, de esta forma, para subir estas hebras para que no queden muy abajo. Así, de esta forma, se van cruzando. Al principio de cada vuelta del lado del derecho hay que ir cruzando las hebras para que no queden atrás. Entonces esta vuelta también tejemos derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, derecho punto revés y tejemos la última vuelta. Estoy tejiendo con 3 colores, se puede tejer con más, pero creo que va a ser ya demasiado tejer con muchos colores. Pero si quieren ir usando los restos de lana que quedan, es un punto súper fácil y práctico para tejer cualquier prenda que quieran, o incluso podemos tejer alguna manta, ¿no? Bueno, así se ve este hermoso punto. Espero que les guste ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.